En la tradición china, el emperador era considerado como hijo del cielo. De aquí que el cielo tomara un lugar sagrado para él, del mismo modo que sus súbditos veneraban a sus antepasados. Él podía gobernar sobre todos porque había recibido el mandato del cielo. Esto es, un derecho divino al trono. Hola, yo soy Andrea y te invito a que te quedes conmigo y exploremos un poco más la historia de la dinastía Qing. La dinastía Qing fue fundada por los manchúes, un pueblo procedente de Siberia, siendo la última que gobernaría China. Dirigieron el imperio desde 1644 hasta 1911, momento en el que se dio paso a la proclamación de la República Popular China. Sus últimas décadas quedaron marcadas por las diferentes derrotas militares, por los conflictos internos y por las dificultades económicas. Pero cuando los emperadores de la dinastía Qing alcanzaron la mayor expansión territorial, también hubo cambios en el arte y en la literatura, incluida la publicación de Sueño en el Pabellón Rojo, una de las novelas clásicas chinas. La dinastía Qing tuvo un total de 2 emperadores. De ellos, 10 establecieron el poder en la ciudad de Beijing, capital del imperio, durante 228 años. Durante el apogeo de su poderío, el territorio del imperio Qing abarcó 120 millones de kilómetros cuadrados. Nurhaci, descendiente del pueblo Jurchen que había derrotado a la dinastía Song del norte, fundó el reino Jin posterior en 1616, nombrándose Khan y estableciéndose en la provincia de Liaoning. En 1635, pocos años antes de gobernar el país, los Jurchenes, organizados en las estepas de Manchuria, adoptaron el nombre de manchúes. Nurhaci se rodeó de consejeros chinos. Esto permitió la rápida asimilación de las tradiciones y de la cultura. De esta manera, no le fue para nada difícil conseguir alianzas con otros pueblos mongoles y dirigir así su mirada hacia la conquista de China. Kong Taiji, hijo de Nurhaci, junto con sus tropas y con la ayuda del general rebelde Li Zicheng, tomaron la capital del imperio en 1635. Esto llevó al suicidio al último emperador de la dinastía Ming. Después de establecer la capital en Beijing, el gobierno unificó al país poco a poco, reprimiendo todas las insurrecciones campesinas y remanentes de las fuerzas armadas de la dinastía anterior. Kong Taiji estaba dispuesto a destronar a estos con la ayuda de los chinos, de los mongoles y de otras poblaciones de las estepas. De este modo, en 1636 se proclamó emperador y no únicamente Khan. Adoptó incluso un nombre chino para su nueva dinastía, Qing, que significa puro. A su muerte, y con la toma de la ciudad prohibida por los manchúes en 1644, ascendió al trono imperial de China su hijo, el emperador Shunzhi. Durante este periodo, los manchúes insistieron en mantener su identidad pese a que tuvieron que establecerse en un lugar diferente. La élite manchú conservó su lengua y una parte de los cargos administrativos eran exclusivos para ellos. En la corte imperial, se mantuvieron también ciertos rituales de las estepas y se organizaban cacerías imperiales en Manchuria. En las provincias del sur, la resistencia a aceptar el dominio de los manchúes hizo que tuvieran que pasar 40 años antes de que toda China se sometiera a su gobierno. Los manchúes vivían separados de los chinos en zonas reservadas. Los matrimonios entre chinos y manchúes estaban prohibidos. Los hombres chinos fueron obligados a recogerse el cabello en largas trenzas para demostrar que eran inferiores. Sin embargo, ambos trabajaban como funcionarios civiles en el gobierno del imperio. Con el paso del tiempo, los Qing mostraron interés por la tradición china y se esforzaron constantemente en mostrarse tanto o más chinos que los propios chinos. El primer emperador se consideró como un heredero de los Ming, poseedor como ellos del mandato celeste que le autorizaba a gobernar a todo el país. En cuestiones de gobierno, se aplicó una política que permitió el cultivo de terrenos vírgenes y la reducción de las contribuciones. Gracias a esto, se permitió que la economía y la sociedad tuviera grandes avances tanto en el interior del país como en las zonas fronterizas. En 1661, el emperador murió repentinamente y su hijo Kangxi, de tan solo 8 años, heredó el trono. Kangxi fue el primer emperador de la dinastía Qing que, como tal, ocupó el trono imperial en Beijing. Fue quien marcó el comienzo de la gran era Qing, que duró más de 100 años. Era conocido por sus destrezas militares y por su amor por la literatura, la filosofía y la ciencia. Se entrenó desde niño en las artes marciales y fue muy adepto a la equitación y a la arquería.
frecuentemente demostraba su maestría y precisión en las salidas de caza por el parque imperial. Durante la década siguiente, Kangxi conquistó Taiwán. Dirigió personalmente 3 expediciones para suprimir las rebeliones mongolas y defendió las regiones nórdicas del imperio contra las invasiones de la Rusia zarista. Además de sus habilidades militares, Kangxi también le dedicó tiempo al estudio de la cultura de Occidente. Brindó especial atención a los funcionarios letrados y organizó la publicación del diccionario Kanji, que se convirtió en el diccionario estándar en los siglos posteriores. Fomentó una nueva corriente filosófica con el neoconfucianismo, que le dio el argumento necesario para sustentar su idea absolutista del poder imperial dentro de los cánones chinos. Cuando los misioneros extranjeros, como los franciscanos o los jesuitas, viajaban a China, él aprovechaba la oportunidad para estudiar una gran cantidad de temas relacionados a la cultura occidental y a la ciencia. Los protegió desde la corte y permitió que compartieran algunas de sus enseñanzas, entre ellas el álgebra, la geometría, la astronomía y la medicina occidental. Su hijo Yongzheng heredó el trono y a este lo sucedió Qianlong. Bajo sus reinados, el Tíbet pasó a ser un protectorado chino en el año de 1715, además de que lograron someter al Turquestán Oriental, rebautizándolo con el nombre de Xiangyang, que significa territorio nuevo. Gobernaron el territorio más extenso a comparación de otros dirigentes y de otras dinastías. Estos 3 emperadores, y me refiero a Kangxi, a Yongzheng y a Qianlong, no solo ampliaron las fronteras chinas, sino que hicieron una gran labor en cuanto a economía y a la cultura. La economía agrícola se vio favorecida con la mejora de las técnicas y con la diversidad de los cultivos, con la introducción de plantas de origen americano. A esto se sumó una reforma fiscal que favoreció a los campesinos dueños de tierras, con la reducción de las tasas de recaudación, que pues realmente no variaron hasta finales del siglo XVIII. La seda, la porcelana y otros productos proporcionaron elevados ingresos y la creación de grandes centros de producción, especialmente en el sur del país. El comercio no se limitó al interior del imperio, sino que se dieron intercambios con los países vecinos de Japón, de Corea, de Filipinas, en Indochina y llegaron hasta Europa. Hasta mediados del siglo XVIII, la economía feudal de China experimentó un nuevo periodo de auge. Con el régimen del poder centralizado más consolidado que nunca, la dinastía Qing gozaba de un gran poderío y una sociedad relativamente estable, y la población creció a 300 millones de habitantes a los finales del siglo. De esta situación surgieron grandes fortunas, y las familias que contaban con este dinero se impusieron como un poder en el ámbito político y se convirtieron en los mecenas de la cultura. Qianlong fue un consumado artista marcial desde joven. Dirigió una serie de exitosas operaciones militares conocidas como las 10 grandes campañas, y conquistó las regiones controladas por los mongoles y los vietnamitas, expandiendo todavía más el imperio. Fue un amante de la poesía y de la literatura, compuso alrededor de 400 poemas. Durante su reinado, se compilaron los 4 tesoros, en un esfuerzo por sobrepasar a la enciclopedia Yongle de la dinastía Ming. Este texto es una extensa colección de obras que abarcan aproximadamente unos 2000 años, y en él están comprometidos casi todos los campos de estudio. En el ámbito de la pintura, los grandes pintores del siglo XVIII se encontraron fuera de los círculos imperiales. Xu Da, Xi Tao, los 8 excéntricos de Yanshu, son de los artistas más representativos de esta época, y con ellos se enlazarían los pintores vanguardistas de finales del siglo XIX y comienzos del XX a los estilos de las antiguas dinastías. Si el siglo XVIII mantuvo cierta estabilidad política y económica, el siglo XIX supuso la ruptura absoluta con el pasado. Con él se inició un largo periodo de guerras, de sublevaciones, caos económico y decadencia de las formas artísticas. A mediados del siglo XIX, después de casi 200 años de mandato, la dinastía Qing comenzó a declinar. Yang Qi y Dao Quan fueron los 2 emperadores que tuvieron que afrontar las primeras causas de un futuro realmente incierto. Como consecuencia del auge económico del siglo XVIII, la población aumentó a 100 millones de habitantes, continuando la misma productividad y sin frenar los gastos públicos. Con la agudización de las contradicciones sociales y los constantes levantamientos armados, entre ellos la rebelión de la secta del Loto Blanco, la decadencia del imperio Qing comenzó a verse mucho más clara.
Las batallas perdidas durante la Guerra del Opio que estallaron en 1840 debilitaron al imperio. El gobierno se vio obligado a firmar una serie de tratados desiguales, a ceder territorio, a pagar indemnizaciones que no se tenían contempladas y a abrir los puertos que en algún momento se habían cerrado. Con esto, la sociedad china comenzaba a convertirse en una semifeudal y semicolonial. La rebelión Taiping de 1850 debilitó aún más el poder y la confianza del imperio. Y la primera guerra sino-japonesa que se dio en los años siguientes dejó una economía inestable. Se tuvieron que ceder territorios a otros pueblos y se tuvieron que pagar muchas indemnizaciones de guerra. Finalmente, en el año de 1911, Sun Yat-sen se levantó en armas y comandó una revolución que derrocó a la dinastía Qing. Con esto, trajo consigo el final de miles de años de reinado imperial. Durante la dinastía Qing, los tipos de artistas se dividían en tres. Los tradicionalistas buscaban poder revitalizar la pintura a través de un rescate y reinterpretación de los modelos de dinastías anteriores. Los individualistas y los artistas conocidos como eruditos agregaron a sus obras símbolos y algunos temas políticos y artísticos. Y los artistas profesionales, empleados por la corte imperial, se dedicaron a realizar los temas preferidos del emperador. En la China antigua, la pintura era el reflejo de una realidad concreta y objetiva. A la par de la caligrafía, era considerada una de las pocas manifestaciones artísticas. En nuestra cultura y con la herencia de Europa, conocemos que durante el siglo XVI y XVII, las artes fueron divididas en mayores, es decir, la arquitectura, la escultura y la pintura, y en menores, la cerámica, el jade, la indumentaria y los mobiliarios. No es posible que podamos entender el significado del arte en el caso chino desde esta perspectiva, porque sería intentar ajustar su realidad a la nuestra. Volviendo al tema del desarrollo del arte en China, este no era clasificado en oficios ni se consideraba que los artistas fueran simplemente artesanos, sino que su labor era respaldada por un largo proceso de especialización. Los objetos creados en laca, en jade, en marfil, en madera, en cuerno de rinoceronte o de seda, además de tener una utilidad y una función, contaron con un fuerte valor estético. La belleza y la utilidad no eran antónimos, sino que al estar relacionados, reflejaban una manera de entender la vida y su entorno cotidiano. El realismo y lo abstracto representaron la síntesis equilibrada y casi siempre legible en el interior de un lenguaje simbólico. La continua referencia a la realidad que se vivía por medio del ojo y la mano del artista hizo posible la recuperación de la pintura tradicional china como un medio para expresar las nuevas aspiraciones. La pintura china, considerada moderna, de corte tradicional, estaba orientada hacia una expresión artística que rescataba el uso de la imagen como el reflejo de los sentimientos del autor, de sus ideas estéticas y de sus ideas filosóficas. De estilo impresionista, las obras de Qi Baishi, uno de los artistas más reconocidos durante la dinastía Qing, nos muestra este rescate de la tradición con rápidas pinceladas que nos llevan a ver qué es lo que observaba el artista. Este estilo de pintura tuvo como representantes a los maestros del siglo XVII y XVIII, entre ellos los conocidos como los 8 excéntricos de Yangshu, los 4 maestros de Shinan y las personalidades excéntricas como Xu Da y Shi Tao. La pintura china bajo la dinastía Qing se caracterizó por el gusto por la lujosa decoración y por el fomento del que sería conocido como el academicismo ortodoxo. Este estilo de pintura fue considerado como conservador y generalmente se relacionaba con la realización de pinturas de paisaje. Quienes realizaban este tipo de trabajos eran los artistas eruditos, entre los que se encontraban los 4 guans. A pesar de las diferencias entre los artistas que pertenecían a la corte del emperador y aquellos considerados eruditos, muchos de ellos trabajaron para los diferentes gobernantes de la dinastía Qing. Con esto, se borraron aquellas fronteras entre los artistas individuales y los profesionales de la corte que se habían establecido durante la dinastía Ming. Durante el reinado de Kangxi y de Qianlong, la pintura de la corte fue muy popular. Los temas pedidos por los emperadores, quienes también fungían como los mecenas de los artistas, eran los retratos de ellos mismos, de sus esposas o de los grandes ministros.
También fue muy recurrente la representación de la vida en la corte, los grandes hechos históricos, las montañas, los ríos y hasta los pájaros. La mayor parte de estas obras contaban con una dedicatoria al emperador o a sus ministros. Las técnicas utilizadas por los artistas consistieron en pintar con una delimitación exacta y la utilización de colores vivos y vibrantes, pero también podían solo hacer uso de las líneas como un recurso. Recordando la relación de Kanchi con otras culturas, uno de los hechos más importantes en la historia de la dinastía Qing fue la influencia de la cultura occidental. El encuentro con Europa trajo como consecuencia la asimilación de formas, el estudio de la perspectiva, el uso del claroscuro y la práctica de la técnica al óleo. Estos elementos ya habían sido trabajados y perfeccionados por los grandes maestros europeos del siglo XVII, por lo que su influencia en los artistas chinos trajo consigo el desarrollo de una personalidad completamente nueva que se vería reflejado desde este momento hasta pintores más contemporáneos. Los pintores chinos se acercaron sobre todo al impresionismo, ya que era el estilo europeo más cercano a los principios estéticos y formales de la pintura tradicional china. Entre los implicados en esta relación se encuentran una serie de extranjeros, especialmente jesuitas italianos vinculados a la Ciudad Prohibida, como lo fue Giuseppe Castiglione, cuyo taller produjo pinturas que utilizaban técnicas del barroco italiano, desconocidas para la mayoría de los pintores chinos. El emperador Qianlong fue un notable mecenas del arte. Él admiró el estilo europeo y se encargó de fomentar su uso, como en el caso del taller de Castiglione, quien creó numerosas pinturas de paisajes, de ceremonias cortesanas, de ceremonias militares y de figuras a caballo. Castiglione también trabajó en la corte realizando diferentes obras e introdujo importantes elementos europeos en la pintura china, como lo fue el claroscuro y la perspectiva central. Para los artistas chinos, la pintura era un símil de la filosofía. De acuerdo con las tradiciones artísticas, los pensamientos eran los que determinaban cómo cambiaba la pintura. Si la entrada de las formas europeas cambió la forma de pintar, sería interesante que nos preguntáramos qué pensamientos también cambiaron con ellos. En uno de los trabajos realizados por el jesuita italiano, vemos al emperador Qianlong montando su caballo a la manera europea. Vemos un claro ejemplo de cómo la pintura china se fusionó con la italiana, trayendo consigo un proceso de occidentalización. En esta pintura no hay ninguna pincelada relacionada con el uso del pincel y la tinta ni de la caligrafía china. La pintura fue realizada como decoración y está basada en los relatos de guerra del emperador. Vemos que el autor utilizó una variada gama de colores vibrantes, pero esto no significa que se haya alejado de los gustos de la corte china. Giuseppe Castiglione fue considerado como un pintor admirable en la corte Qing, debido a su trabajo. Sin embargo, también es necesario recordar que fuera de la corte, los pintores continuaron desarrollando y practicando la pintura tradicional china. Durante la época Qing, artistas como Xu Da, Xi Tao, los Ocho Excéntricos y Qi Baishi siguieron abogando por la tendencia del individualismo. De entre todos estos artistas, el grupo de los Ocho Excéntricos fue de los más importantes durante el siglo XVIII. Ocho Excéntricos se refiere a una abreviatura de Ocho Excéntricos de Yanshu, una ciudad importante por ser el centro comercial de China. De hecho, Ocho Excéntricos de Yanshu no se refiere a 8 personas, sino un grupo heterodoxo de artistas que trabajaron en la ciudad y que estuvieron vinculados a diversos estilos artísticos. El término también se utiliza ya que cada uno tenía fuertes personalidades contrarias a las convenciones de su tiempo. La mayoría de ellos eran de origen humilde o habían sorteado una serie de problemas a lo largo de su vida. Sin embargo, el término es, por lo general, más una declaración acerca de su estilo artístico que de algún comportamiento extraño. El 8 en este caso es un número simbólico que significa muchos, afirmando así una tendencia individualista en la pintura de los Qing.